Hola, profe. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Cómo Ya. está? Bien, bien, ¿y tú? Estoy haciendo un experimento porque como no tengo cámara en el computador, Ajá, quiero conectarme dos con el veces. teléfono. Sí, con el iPad y con esta cuestión. Creo que hay unas aplicaciones para ponerlo como cámara, pero no me resulta porque es un poco viejo. Ah, no, Entonces, pero funciona bien, así que no se preocupe. sí, voy a estar dos veces nomás. Y me Está escucho. bien. Hola a todos. Ay, yo creo que voy a sacar la otra porque no me está funcionando como yo quiero. Lo voy a salir de acá. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Cómo les fue con la columna de opinión? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Eh, yo estoy trabajando en la columna, porque se Ah, entrega el próximo lunes, ¿cierto? ¿no era el 18? ¿Y hoy es 18? O yo les cambié la fecha y no me acuerdo. Oh, no, Sí, yo pero tengo usted no entendido cambió que era el la. 15. Ya, entonces ¿Ah? cambié la Sí, fecha. usted no cambió la. Ay, Ya, ya es que ya ni me acuerdo porque... Pero inicialmente era para hoy, ¿cierto? sí, Sí. sí era para hoy y después usted la Ya, cambió para el lunes 22 para que ya, tuviéramos un sí, fin de el semana fin más. de semana, ya, verdad. Ya, perdón, no te quería asustar. Casi. Todos saltamos así. Oye, sí, y tanta cosa.
tanta fecha que tengo que manejar en la cabeza que ya la verdad es que me confundo. De hecho, quería hablarles hoy día también de la evaluación, de la próxima evaluación, pero todavía hay tiempo Ya. para esa, o sea, queda mucho, pero igual para que la vayan pensando, porque eso tiene un porcentaje mucho mayor. Y además tiene Claro. que ver con la materia de hoy. Así que bueno, vamos a empezar la clase, les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí. profe, se ve. Ya. Hoy día vamos a hablar de instrumentos o de herramientas que son no periodísticas, pero que son o que se utilizan en las instituciones, ¿ya? Herramientas o instrumentos de redacción o que implican redacción y que se utilizan en las instituciones. ¿Cuáles son esas herramientas o esos instrumentos no periodísticos de redacción? Vamos a ver dos en este curso que son más o menos importantes. Uno es un policy brief o un informe de políticas públicas o un informe de política, y el otro instrumento son las minutas. En esta clase nos vamos a centrar más en el policy brief. Hasta ahora lo que hemos estado viendo son instrumentos periodísticos que se utilizan en las instituciones, y que obviamente son productos que se elaboran también en los medios de comunicación, ¿ya? Como la columna de opinión y las notas de prensa y los comunicados, etcétera, etcétera. Hemos visto eso, que tienen un componente periodístico mayor, son elementos que vienen desde el periodismo, y que las instituciones las utilizan para los fines que ya hemos comentado en otras clases. Pero también hay un set de instrumentos que no son periodísticos y que también utilizan las instituciones. Y en esta clase, como les decía, vamos a ver el policy brief. Y en la siguiente vamos a ver más en detalle qué es una minuta, qué tipos de minutas hay, para qué sirve, cómo se relaciona con una institución, etc. Pero ahora nos vamos a centrar en esta clase en el policy brief. ¿Qué es un policy brief? Ustedes ya deben estar un poco familiarizados con esto porque lo vimos, o tuvieron ustedes acceso a uno para elaborar el comunicado de prensa de la evaluación 1. ¿Ya? Pero en concreto, estos policy briefs son informes de políticas que reúnen y presentan evidencia de investigación o evidencia científica, o con algún respaldo científico, y que tienen implicancias en políticas públicas. Por lo tanto, el policy brief se utiliza como una referencia en procesos de toma de decisiones políticas, o para sustentar decisiones políticas. Obviamente no todas las organizaciones van a usar un policy brief porque a lo mejor no todas las instituciones van a querer incidir en el espacio político. Pero hay muchas, y no necesariamente tienen que ver con los centros de pensamiento, también lo pueden hacer otras organizaciones, que en algún minuto de su desarrollo institucional o estratégico van a tener que verse relacionadas con algún tomador de decisión, ya sea en un plano, un tomador de decisión que esté en primera línea, por ejemplo, los que estén en el Congreso, qué sé yo, o un tomador de decisión que esté un poco más atrás, en las líneas de atrás, que puede ser una persona que trabaja en la administración del Estado, y que ustedes tienen que darle cuenta o hacerle ver alguna problemática. La idea de un policy brief es que ayuda a estrechar la diferencia o la brecha que hay entre investigación científica o investigadores y los políticos o la comunidad política o quienes toman las decisiones. ¿Y qué contiene a grandes rasgos un policy brief? Son hallazgos, resultados de investigaciones, de estudios, y
una segunda parte importante es que se realizan propuestas o recomendaciones en el espacio político para cambiar algunas políticas, algunas medidas, normativas, etc. ¿Y por qué es importante para una institución? O cómo esto es, o en qué medida esto es importante como estrategia para una organización. Son importantes porque son herramientas de influencia para las organizaciones o para las instituciones, o sea, les permiten llegar a su público objetivo, que en este caso ya no son los periodistas que están detrás de, que están decidiendo qué es noticia y qué no, ya no son esos los públicos objetivos de un policy brief. Los públicos objetivos son los responsables de las decisiones políticas que se toman, o sea, son los responsables de crear las políticas públicas, los tomadores de decisiones. Ese es el público objetivo de este tipo de documento. Y una cosa importante es que las notas de prensa que hemos estado viendo y las columnas de opinión, además de este tipo de informes, son uno de los pocos productos informativos que podrían ser de interés para los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones a veces están buscando este tipo de información porque necesitan respaldo y evidencia para decidir qué hacer. Para decidir, por ejemplo, si lo aplicamos al Congreso, cómo votar un proyecto de ley. Hay instituciones que se dedican o que tienen muy desarrollado la estrategia de comunicación y de incidencia a través de las legislaciones, a través del Congreso. Entonces participan en las comisiones cuando se discuten ciertos proyectos de ley o ciertas propuestas, se hacen invitar o hacen también lobby. O otras actividades de incidencia, como tener, por ejemplo, una reunión con algún parlamentario. Esto, o para realizar estas reuniones, la contraparte, que en este caso vendrían siendo los tomadores de decisiones, siempre van a estar esperando algún documento, algo que llegue. Y lo que tiene que llegar ahí es un policy brief. Estos policy briefs pueden estar orientados en dos direcciones, o pueden ser de dos tipos. Puede ser un policy brief a favor de un plan de acción en particular, o puede ser un policy brief que expone la información de una manera un poco más neutral, pero para que sea el mismo lector que se haga una idea de por dónde tiene que tomar las decisiones, ¿ya? Nos vamos a enfocar nosotros más que nada en ese tipo de policy brief que apunta a una dirección en particular, que es hacia un plan específico y a recomendaciones específicas que pretenden influir. ¿Y esto por qué? Porque en el plano organizacional e institucional, las instituciones por lo general tienen objetivos políticos, tienen objetivos e intereses y visiones muy claras de lo que quieren. Pero a lo mejor esa información, a lo mejor esos objetivos también son simplemente informar. Informar, por ejemplo, sobre la situación de derechos humanos, ya, aunque es difícil no tomar posición en esos casos. Y claro, ahí se podría hacer un policy brief un poco más neutral, que se expongan evidencia y donde el mismo lector, en este caso el tomador de decisiones o sus asesores también, sea quien tome o se haga una propia opinión. Pero como les digo, en este caso, y lo más frecuente es, en lo que nos vamos a enfocar, es aquellos informes que son o que están orientados a impulsar un plan de acción en particular. Entonces tienen una recomendación muy clara por dónde la política se tiene que inclinar o por dónde la política se tiene que hacer o qué sé yo. No sé si hay dudas hasta ahora, ¿va quedando claro? Sí, profe, yo creo que sí, claro. Ya, perfecto.
Vamos a seguir con esto. No tenía idea, sí, es algo súper novedoso, nunca había escuchado ese concepto. Y bueno, es algo que, como les decía, en algunas instituciones se usa, pero sobre todo en aquellas instituciones que tienen desarrollado esta área de advocacy, que se llama, o esta área de incidencia pública. De acuerdo. Si ustedes, por ejemplo, tienen interés en particular en esto, en organizaciones que tienen un afán de incidir en lo público, esto les va a ser de mucha utilidad. Profe, Dígame. el material con el que trabajamos de Educación 2020 era un policy briefing, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es un ejemplo que les voy a mostrar ahora otros ejemplos de qué es un policy brief, porque claro, ahí había una problemática en particular. La Esta investigación. problemática en particular estaba, claro, respaldada por una investigación, un estudio, se mostraba la evidencia y se hacían las recomendaciones y las conclusiones. Había una intención política importante, que se quería influir en varios aspectos, cambiar las decisiones políticas, impulsar a otras decisiones en cierta dirección. Entonces, ese es el objetivo. Y como les decía, esto no es un tipo de trabajo o de producto comunicacional que se haga en el periodismo, pero sí es un instrumento de redacción que se utiliza en las organizaciones. Entonces, por eso me parece importante que lo utilicen. Obviamente, a partir de esto, ustedes pueden hacer, como lo hicieron ya, productos comunicacionales. Y de hecho, la evaluación 3 va a ser algo relacionado con eso que les voy a explicar al final. Profe, esto es más que una minuta que a veces, por ejemplo, los ministerios entregan a los periodistas el comunicado estándar, pero además ¿Ya? le entregan a los periodistas una minuta detallando con cifras para que puedan ocupar. ¿Es como eso o es más que eso? Es un poco más que eso. Lo de las minutas, a veces igual le pueden llamar una minuta, le pueden llamar policy brief, ¿ya? Pero más que ustedes entiendan, o sea, lo que me interesa es que lo entiendan como concepto estratégico. Porque la minuta a lo mejor puede tener el mismo sentido estratégico de esto. Esa minuta que tú mencionas con datos y qué sé yo, puede apuntar a lo mismo que un policy brief. Entonces puede ser un policy brief, pero ellos le llaman minuta, ¿ya? Entonces, más que entenderlo como en términos de conceptuales, entender cuál es el sentido que tiene un documento como de este tipo, ¿ya? Que se le puede llamar de distintos nombres. Porque también a las minutas se les llama a las actas que hacen de las reuniones. También se les llama minutas. Y eso también se utiliza harto en las organizaciones. Siempre se está tomando apuntes, porque esos apuntes, a lo mejor con eso se puede construir, además del acta, qué sé yo, se puede desarrollar algo mucho más elaborado. Algo más elaborado, digo, como un informe, como un policy brief, o sacar de ahí mismo ideas para hacer un comunicado o una nota de prensa, por ejemplo. Entonces, entonces pueden tener distintos nombres, pero lo que importa es que se entienda cuál es el sentido de un material como este, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo? Prefiero una pregunta, yo quería preguntar Dígame. si es una Dígame. herramienta que podemos usar como lobby, en el lobby. Sí, exactamente, exactamente. Y la otra pregunta era que no es un producto directamente del periodismo, entonces lo puede hacer cualquier tipo de profesional, ¿se refiere a eso? No, o sea, sí, lo puede hacer cualquier profesional, lo puede escribir esto, por ejemplo, a un investigador o otra persona que tenga algún otro cargo en la organización, un administrativo, etcétera, etcétera. Pero, si ustedes son periodistas y van a trabajar en una organización que va a realizar este tipo de trabajos como de influencia y advocacy, ustedes siempre van a ser los más indicados para escribir un policy brief.
es el deber del área de comunicaciones de las instituciones escribir esto. Por supuesto que lo puede escribir cualquier profesional, pero en instituciones un poco más profesionalizadas, que cuentan con áreas de comunicaciones más consolidadas o que pretenden hacerlo, los que debieran escribirlo son los periodistas o los encargados de comunicaciones de esas áreas. Por eso me parece importante que lo veamos en este curso. Profe, Dígame. bueno, hola profe, yo me vengo incorporando hace poquito, así que estoy tratando de enchufarme un poco con el tema. Y tengo una duda en el sentido de que, ¿cuál es el valor agregado del Policy Brief? Y si esto básicamente podría ser como una especie como de afiche corporativo, ¿puede ser? Mm, ¿Como un folleto? no, no. Esto es un documento. Un Ujú. afiche tiene otras características. Un afiche, la información es más sintética. Ya, Eh, y este tendría que ser, mm, el contenido igual tendría que ser como más extenso. sí, ahora vamos a ver en detalle la estructura. Ahí a lo mejor les va a quedar más claro. Ah, Pero ya, súper. el contenido es mucho más extenso. Es un documento. Esto es un documento. Es un informe. Profe, otra pregunta. Dígame. ¿Quién financia este tipo de investigaciones? Porque si van a llegar a un punto objetivo, que sabemos que va a tomar decisiones importantes de manera global, es estratégico, por supuesto que sí, pero no comprendo el origen. ¿Quién va a financiar un proyecto de investigación que sea tan amplio para que dé datos tan finos que uno pueda decir algo tan importante? Es que eso lo hacen las organizaciones, pues. El trabajo de las instituciones que se dedican a advocacy es levantar información, levantar datos que pueden ser ¿Quién lo financia? científicamente, depende, pues. Es que depende de qué organización. O sea, la pregunta tuya es como demasiado, demasiado amplia, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de organización? Acotemos, por ejemplo, Educación 2020 o organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil que no tienen, por ejemplo, financiamiento público, que no tienen financiamiento estatal, tienen que buscarse financiamiento por otros lados, por ejemplo, reciben donaciones, ciudadanas o donaciones que pueden ser de grandes empresarios, como Luxich, que yo sé que entrega, o fondos internacionales, que postulan a través de proyectos y esos fondos internacionales financian no la investigación en sí misma, o a veces sí, pero financian, por ejemplo, la institución, y la institución dentro de sus objetivos transversales o dentro de su visión necesita levantar datos, necesita hacer investigación. Entonces ahí indirectamente están financiando la investigación. Ya, eso es un ejemplo, pero eh, el tema del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil es todo un tema. O el tema del financiamiento, por ejemplo, no necesariamente, si nos salimos ya del espacio de organizaciones de la sociedad civil, eh, pensemos, por ejemplo, en empresas. Las empresas también hacen lobby, o las empresas también quieren influir en el plano político, y lo hacen de distintas maneras. ¿Ya? Una manera más limpia, por decirlo así, a través de áreas de comunicaciones y de advocacy, por ejemplo. Una manera más sucia es financiar ilegalmente una campaña, como se hizo acá en Chile y probablemente se sigue haciendo. Pero pensemos en la influencia que quiera tener una empresa porque van a votar una determinada ley que los beneficia o los perjudica. Esa empresa también a lo mejor va a necesitar hacer un documento en el que se explique por qué esa problemática tiene que ser abordada desde esta perspectiva, y ese argumento obviamente lo tiene que fundamentar con evidencia, con datos, etcétera, etcétera. Y ahí el financiamiento viene de la misma empresa, y ahí tiene un interés en particular en promover ese tipo de investigación. Entonces, es súper amplio el espectro de organizaciones y de fuentes de financiamiento y de motivaciones para financiar este tipo de investigaciones.
Pero ojo que no necesariamente, o sea, cuando hablamos de un policy brief, no estamos hablando de una investigación, va un poco más allá de eso, porque una investigación puede ser utilizada como fundamento dentro de este documento, se puede sacar información de ahí, pero no es una investigación en sí misma. El policy brief es un documento de incidencia que pretende influir. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, profe, perfecto. Me quedó súper claro. Ya. Estaba visualizando. Y no sé si está mira, por ejemplo, no está el compañero que trabaja en un sindicato, pero los sindicatos, por ejemplo, también pueden tener una estrategia comunicacional y quieran influir en los tomadores de decisiones y, por ejemplo, se quieran juntar con el subsecretario del Trabajo o con la ministra del Trabajo y le quieran hacer ver cuáles son los inconvenientes de la Ley de Protección al Empleo y pueden hacer un policy brief y entregarlo. Y ese es otro tipo de organización que tiene otro tipo de financiamiento, que ese financiamiento puede ser a través de los afiliados al sindicato, las cuotas sindicales, etcétera, etcétera. Entonces es súper amplio. Entonces, seguimos. Bueno, aprovechamos de ver los ejemplos que les quiero mostrar. Ya, por ejemplo, acá tenemos este policy brief de la OCDE, ¿ya? Este policy brief es de 2 páginas, como ustedes lo pueden ver aquí. Es sobre educación. Tiene texto, tiene gráfica. Después vamos a ver específicamente cuáles son las partes que contiene. Pero es una información bastante sintética, ¿ya? De una problemática en particular. Y aquí, por ejemplo, menciona por qué esto es importante para Chile. Estos policy briefs quizás no van a ir a parar, o ellos no tienen la intención, o no están haciendo el trabajo de ir a dejárselo a los tomadores de decisiones, ¿ya? La OCDE es una institución de referencia para los tomadores de decisiones en Chile en sí misma. Entonces no necesitan hacer un trabajo de advocacy tan directo, de ir a juntarse con los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones van a venir a mirar esto. Van a meterse a la página acá y ver a ver qué dicen ellos, qué opinan ellos, cuáles son los datos que respaldan esa opinión, cuáles son los estándares de la OCDE, por dónde deberíamos impulsar ciertas políticas, etcétera, etcétera. Vamos aquí a este de Educación 2020, que ustedes ya lo conocen bien. Aquí se hacen, o lo especifican, recomendaciones para la política pública y la gestión escolar en tiempos de pandemia, y el sustento de esto es esta encuesta que aplicaron a estudiantes y profesores y las familias en estos tiempos de pandemia y cómo habían recibido o cómo se habían desenvuelto en relación a las clases virtuales y a todo lo que esto implicaba. Y a partir de eso realiza, miren, acá, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Problematizar. Y a partir de eso entregaban ciertas propuestas, ¿ya? Pero ¿saben qué? Creo que es mejor, más práctico que veamos algunas características generales y después pasemos a los ejemplos. ¿Ya? ¿Qué características tiene este policy brief? Bueno, son documentos cortos y sucintos de entre 2 a 4 páginas, y obviamente hay algunos que pueden tener más, pero son cortos porque obviamente esto es estratégico, yo no le voy a pasar un paper o la investigación completa o lo que sea que tenga completo, no es estratégico. Tienen un tema en particular, y en particular se trata de problematizar algo. ¿Y esto qué quiere decir? Situar al lector en la urgencia de resolver ese problema, ¿ya? O sea, hay un problema en particular y aquí se explica ese problema.
como les decía, ofrece recomendaciones de política, o cuáles podrían ser las consecuencias que podría traer para la sociedad o para esta área específica en la que se está discutiendo, cuáles son las consecuencias o las implicancias que tiene ese problema en particular para la sociedad. Y aquí importante, se provee evidencia de apoyo, ¿ya? Y aquí puede ser importante el tema de la investigación, que es, digamos, el tipo de evidencia que tiene mayor peso o que tiene mayor credibilidad. Y puede ser investigación de todo tipo, puede ser, por ejemplo, un análisis de lo que hacen en otros países. En otros países hacen esto, entonces eso también puede ser investigación. Una cosa importante, volviendo a lo que preguntaban de quién puede escribir esto, generalmente el área de comunicación es la que lo hace, pero no lo hace solo, porque necesita insumos que vienen de otras áreas o de otros ámbitos en el que trabajan otros profesionales que se manejan mejor con los contenidos profundos de esto. Por ejemplo, quien hizo la investigación, o el experto del lugar que maneja mejor el tema. Entonces hay un trabajo colaborativo en el que hay que recepcionar los contenidos, y eso, bueno, eso va a depender ahí de la organización o de cómo de las dinámicas de trabajo internas. Otra característica importante es que en los policy briefs se tienen que poner las fuentes adicionales, las fuentes de información, de dónde se sacó la información, porque esto es importante para que la persona después, si quiere obviamente profundizar, pueda igual consultarlo. Y otra cosa que puede incluir elementos visuales, como una tabla, un gráfico, una infografía, mapas conceptuales, lo que sea. Eso es recomendable y puede ayudar a hacer también a un documento mucho más atractivo. Esta es una estructura más o menos tipo. Obviamente pueden elementos cambiar, pueden variar, pero es una estructura más o menos tipo, que es la recomendada o es la que usualmente se utiliza para hacer los policy briefs, pero obviamente hay aspectos, sobre todo la metodología, que pueden cambiar. La primera parte es un resumen ejecutivo, es algo corto, un párrafo. ¿Ya? Se ofrece un panorama del propósito y el mensaje principal del informe y busca atraer la atención al lector, o sea, tiene que ser súper atractivo para que la persona quiera seguir leyendo. Una introducción donde se explica el problema y por qué es importante y urgente tratar ese problema. Un mensaje clave, o sea, pueden ser 3 mensajes clave escritos en formato de oración, ¿ya? Una oración por mensaje. Como les digo, es una propuesta más bien estándar, pero me parece que es bastante apegada a la realidad y bastante efectiva. La metodología, que no siempre va a ser necesaria porque va a depender, porque a veces esto la metodología no le va a interesar tanto ¿cómo se llama?, al tomador de decisiones, ¿ya? Porque el tomador de decisiones, si le da confianza a la institución, le va a dar confianza a los datos o a la información que esa institución está entregando. Entonces la metodología no necesariamente es algo que tenga que ir incluido. Pero a veces sí es importante ponerla porque ayuda a entender mejor lo que se va a proponer o ayuda a entender mejor los datos, etcétera, etcétera. O a dar más confianza. ¿Ya? En el informe de 2020 estaba puesta la metodología. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Se explicaba... Sí, profe. Sí, profe, está explicado a quiénes entrevistó y en qué periodo y todo eso. Exacto. Entonces eso le da un poco más de credibilidad al asunto, al policy brief. Porque,
porque el objetivo o a donde apuntan con el policy brief es a dar recomendaciones, y esas recomendaciones tienen que tener un sustento, pues no pueden estar sobre la nada, o sea, tiene que haber, y esto ahí se relaciona un poco con un texto argumentativo, o sea, el argumento tiene que tener evidencia, tiene que tener un orden lógico también, tiene que tener una lógica en el fondo para darle validez a lo que se está diciendo. Entonces, aquí en un policy brief eso se puede ver a través de la metodología. Pero como les decía, a veces no es tan necesario ponerla. Eso va a depender del caso a caso o de la contundencia de la información, o a veces mencionar o hacer ciertas indicaciones de qué se hizo, pero a grandes rasgos puede ser suficiente, ¿ya? O como dice aquí, si es algo muy inusual y único que vale la pena mencionar, está bien. O a veces se va a subentender, por ejemplo, si yo voy a entregar datos de otros países, se subentiende que hice un trabajo comparado y bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso puede variar. La siguiente parte es mostrar cuáles son las conclusiones, los hallazgos, los resultados de esta investigación o de este levantamiento de datos que se hizo. Esto también lo vimos con el Policy Brief de Educación 2020, donde se ponían cuáles eran los principales resultados, el porcentaje de niños que no tenían espacio para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se levantan esos datos. Y aquí es importante que las conclusiones o los datos que se incorporen sean los que apoyen el mensaje clave o los mensajes clave, ya que sería el mensaje principal. Tienen que estar en sintonía con eso. Tienen que enfocarse en esa evidencia, pues en esos datos que respalden el mensaje clave, que es lo que está acá, ¿ya? Estos datos que se muestran acá tienen que respaldar este mensaje clave. Y aquí también es importante mencionar que el autor de esto puede incluir opiniones, o sea, la organización puede decir lo que piensa. Es la idea, de hecho, del Policy Brief. Pero hay que tener cuidado con que se distinga cuál es una opinión y cuál es la evidencia, ¿ya? Eso no solamente para un Policy Brief, eso también tiene que quedar claro cuando ustedes escriban, por ejemplo, una columna de opinión, o cuando escriban cualquier texto en el que están planteando una postura. O sea, lo que ustedes dicen no se puede estar ahí mezclado con los resultados del estudio. O sea, lo que ustedes dicen debe estar respaldado por eso. Y no confundir también al que va a leer, porque a lo mejor el que va a leer va a querer solamente buscar los datos y quizá ustedes dijeron una información que era su opinión y no tenía que ver con el dato o con un hecho real, sino que era más bien una percepción, una opinión, etc. Y otro aspecto que es importantísimo en un policy brief es las recomendaciones e implicancias de este problema, las recomendaciones de políticas públicas que pueden tomarse y cuáles son las consecuencias que tendría, por ejemplo, esta problemática para la sociedad. Las recomendaciones, aquí se dice que pueden ser 3 recomendaciones, bueno, eso va a depender, pero supongamos 3 parece razonable. Y una cosa importante, que estas recomendaciones tienen que ser factibles de realizarse y de aplicarse. Y aquí ya entramos en otro terreno, que tiene que ver más con la comunicación estratégica o la comunicación política, donde ustedes tienen que manejar o tener algunas nociones de ciertos procesos para poder aplicar recomendaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos o pensamos directamente en hablar con algún diputado para influir en la decisión o en su voto, o en su futuro voto sobre el tema, por ejemplo, del postnatal de emergencia.
yo tengo que conocer, por ejemplo, los tiempos en que se va a discutir eso en el Congreso. Tengo que conocer, por ejemplo, cuál es el proceso por el cual pasa ese proyecto de ley. Eso va a depender de quién, si es una iniciativa legislativa de los parlamentarios o si es una iniciativa o un mensaje presidencial. Entonces, ahí hay un conocimiento que es importante para que sea aplicable este policy brief, porque si yo voy con esto y planteo, por ejemplo, soluciones que quedan fuera de plazo, ya no se puede, por ejemplo, aplicar esta recomendación porque ya se votó este tema, o porque se va a votar en 3.000 meses más, entonces ya no tiene mucho sentido hacerlo tan anticipadamente, o qué sé yo. Entonces hay que conocer como esos tiempos, y también, obviamente, conocer a quiénes son las personas clave que van a influir en esos procesos. Entonces, por eso es importante como que deben ser factibles para poder ser aplicados en el proceso de la creación de las políticas públicas. Acá iba a decirles otra cosa y se me fue. Era otra idea respecto de esto. Bueno, si lo recuerdo, lo retomo. Y por último, el policy brief tiene que considerar referencias y autores, que esto era lo que ya les había dicho, para que el tomador de decisiones pueda consultar, ¿ya? Obviamente también puede consultar a los expertos de la organización, pero la idea es que también a lo mejor ni siquiera el tomador de decisiones va a tomar esto, si va a tomar este policy brief, a lo mejor lo va a hacer el asesor, o alguien que trabaja en el equipo de este tomador de decisiones. Entonces esa persona a lo mejor va a sentir curiosidad por quiénes son los que escribieron esto, y aquí está la organización, y las personas que están ahí, si es que es necesario mencionarlas, se mencionan, y de dónde sacaron la información, o cuáles son las fuentes y las referencias que se utilizaron para sustentar lo que aquí se dice. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Yo no empecé. Y por último, dígame. No sé si puede quizá la próxima clase de mostrarnos ejemplos del policy brief, más ejemplos. Los tengo, te los voy a mostrar, pero primero vamos a terminar la... Ah, ya, bacán. Bueno, para el diseño o la parte más visual del policy brief, hay algunos elementos que son importantes, que le pueden dar más profesionalismo y obviamente hacer mucho más o contribuir a la comunicación de ese mensaje. Una cosa es que tiene que ser obviamente visualmente atractivo, y aquí el rol que pueda jugar el diseñador, o en su defecto alguien que maneje herramientas de diseño, es relevante. Los títulos, el encabezado o lo que vaya en la portada o en las primeras partes del texto tiene que ser algo que genere interés, que invite a leer. Incluir gráficas, como les decía anteriormente, infografías, tablas, para comunicar o para visualizar datos es importante. Sintetiza información, es otra forma de leer información, ayuda bastante. Incluir citas también obviamente contribuye. Incluir fotografías, no en exceso, pero incluir una fotografía puede ayudar también. Y entonces, ahora sí vamos a los ejemplos que les estaba mostrando. Este es lo que ustedes ya conocen de Educación 2020, ya acá dice explícitamente Policy Brief, ya. Esto no es necesario que lo pongan. Pueden ser informe, le pueden poner hasta minuta. Yo he visto como Policy Brief que son minutas.
Este además es largo, ¿ya? Acá tiene un título que parece atractivo porque además usa un hashtag, lo cual hace un guiño al contenido, que están hablando de lo digital, están hablando de la conexión a internet, el hashtag es algo propio del lenguaje digital, entonces hay un guiño. Es atractivo visualmente, o sea, hay una paleta de color en particular, como les decía, elementos gráficos que contribuyen a hacerlo visualmente más atractivo. Y acá está el título en particular. Acá no tiene, por ejemplo, un resumen ejecutivo, ¿ya? Pero quizás esto opera de resumen ejecutivo, dice recomendaciones para la política pública y gestión escolar sobre los resultados de la encuesta. Queda bastante claro, tiene la fecha, etc. La introducción. Y acá claramente la introducción se pone el problema. El problema es cómo estamos enfrentando esta crisis sanitaria en materia de educación. Se problematiza, se expone en el fondo lo principal problema y qué sé yo. Acá se ponen síntesis de los resultados, ¿ya? Que podría ser el símil a los mensajes clave que se quieren conocer. Por ejemplo, fortalecer la comunicación entre estudiantes y equipos docentes y para docentes, eso puede ser perfectamente un mensaje clave. Si se fijan, este sigue bastante, bueno, acá hay un detalle más grande del problema, sigue bastante la estructura a grandes rasgos, pero está bien, digamos, se sigue bastante esa estructura que les mostré, este policy brief. La diferencia es que es más largo, mucho más extenso. Y acá empiezan a aparecer ya los hallazgos, los resultados, se explica también, no me acuerdo en qué parte está la metodología, pero bueno, se va explicando con lo que se han ido encontrando. Y acá se sugieren, se hacen las recomendaciones, las propuestas, sobre la base de los hallazgos que ya se mostraron, sobre la base de las conclusiones a las que se llegó con la información. Y se hacen las propuestas en torno a estos ejes, al eje bienestar socioemocional, al eje, no me acuerdo cuál era el otro, esos recursos, herramientas pedagógicas, etcétera, etcétera. Ya. Este es un policy brief bastante extenso, pero aún así es bastante sintético. Pero como abarca hartas problemáticas, o sea, la problemática de la educación escolar en estos tiempos, eso igual amerita algo que no sea tan breve. Y bueno, termina con eso. Acá el tema de las informaciones, o sea, las referencias y las citas y todo eso, lo están usando de esta manera, no están al final, sino que están puestos como notas al pie de página, ¿ya? Que es otra forma de poner las referencias, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Esto puede ir en el pie de página, puede ir al final, eso es un estilo. Ustedes pueden determinar ese estilo. Pero tienen que ser incluidas obviamente las referencias, ¿ya? Porque a pesar de que es un documento estratégico y desde lo comunicacional, tiene que tener las fuentes correctas y citadas de una manera un poco más académica. Como les decía en un principio, el objetivo del Policy Brief es justamente vincular esta investigación académica con la comunidad política. Entonces, hay que utilizar el lenguaje también de la academia, pero transformarlo. Si pensamos esto en términos de lenguaje, esto no está escrito con tantos tecnicismos, no está escrito de una manera tan técnica, porque nosotros queremos llegar, y somos estratégicos en eso, a los tomadores de decisiones, y los tomadores de decisiones no son expertos en los temas. Saben, pueden tener conocimiento y pueden manejarse a grandes rasgos, pero no son expertos, y de hecho muchos de los tomadores de decisiones o de los asesores de los tomadores de decisiones recurren a ciertas organizaciones, a ciertas instituciones, pidiendo asesoría, pidiendo este tipo de información. Pero a veces también no ocurre eso, y estas instituciones tienen que acercarse a los tomadores de decisión. Pero independiente de cómo sea, el Policy Brief tiene que ser escrito en un lenguaje sencillo, respetando obviamente los conceptos técnicos que puedan aparecer,
pero no tiene que ser escrito en clave investigador, tiene que ser escrito en un lenguaje más bien periodístico, o en un lenguaje más claro, ¿ya? Un lenguaje que lo pueda leer en el fondo un tomador de decisión que no sabe nada del tema, ¿ya? Hay que partir de esa base. Acá hay otro, pero este está en inglés, pero igual se los voy a mostrar. Acá habla sobre el reciclaje y la energía renovable, etcétera, etcétera. También tiene, o sea, es de una organización en particular, también tiene una introducción, no tiene ese resumen ejecutivo, como pueden ver, que van variando los formatos, pero tiene una introducción. Acá habla como de la problematización en general, como de qué se necesita, por qué se necesitan hacer estos cambios, por qué es importante el reciclaje, bla, 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 bla. Acá tiene la parte metodológica y de los hallazgos, que es un estudio de caso, de qué hizo un organismo local para transformar la basura en no sé qué cosa. Entonces, ese caso es la evidencia, ¿ya? Aquí están las conclusiones. Y este, por ejemplo, no tiene algo tan específico como recomendaciones de política, ¿ya? Pero como les decía, hay cierta intencionalidad, no necesariamente lo van a decir explícitamente, pero sí apuntan a una dirección, y quizás, claro, lo que estamos esperando nosotros, si estamos trabajando en una organización y estamos en un aspecto, o estamos posicionándonos desde una comunicación estratégica, vamos a querer que la recomendación sea mucho más explícita, entonces la vamos a poner. Pero hay organizaciones que no necesariamente quieren hacer esa recomendación tan explícita, pero sí quieren orientar hacia un lado a los futuros, a los tomadores de decisiones, o a los futuros tomadores de decisiones, porque no necesariamente algo así se hace en el momento en que se está discutiendo esta problemática. A lo mejor esta información puede estar ya contenida en las páginas web de las instituciones y son materiales de consulta, no necesariamente tan contingentes. Pero, como pueden ver, son... No, este es muy malo. Como pueden ver, son informes en el fondo, pero son informes que tienen un sentido o un propósito de comunicación específico, ya que es incidir a través de ciertas conclusiones y recomendaciones a los tomadores de decisiones en un ámbito en particular de políticas públicas, o en un ámbito particular de la política. Por ejemplo, este Policy Brief es sobre productividad laboral. Aquí se identifica el problema según la OCDE, obviamente esto puede ser discutible. Hay un dato, si ven aquí un dato estadístico, la OCDE se especializa en levantar información de todos los países, entonces la evidencia que tienen es mucho más... quizás no es necesario explicar cómo lo hicieron, ¿ya? Cuál es la metodología, porque se sabe que la OCDE es un organismo que entrega datos, entonces eso está mucho más claro. Pero, por ejemplo, aquí, si se fijan, esto puede hacer de resumen ejecutivo, pero a la vez aquí están los mensajes clave. Entonces, dentro de ese formato que yo les mostré, pueden existir ciertas variaciones. Y si se fijan aquí, dice, principales recomendaciones de la OCDE. ¿Qué recomienda la OCDE? Revisar sistemáticamente las presiones competitivas en los principales sectores, llevando a cabo estudios de mercado y aplicando las directrices de las herramientas para la evaluación de las competencias de la OCDE. Reforzar el procedimiento electrónico existente a escala nacional, bla, 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 bla. Entonces, explícitamente aquí ponen las recomendaciones, ¿ya?
Y acá tratan de justificar un poco por qué esto es importante para Chile, por qué Chile tiene que meterse en esto, etcétera, etcétera. Y la bibliografía, que aquí la vemos al final, aunque también hay notas al pie, pero bueno, eso es una cosa de estilo y puede variar. Y este otro, bueno, es bastante similar, porque es el formato que usa la OCDE para realizarlo, pero es de tema de educación. Pero lo importante de estos ejemplos es que ustedes puedan ver que hay distintos modelos, pero que todos apuntan a lo mismo, a mostrar evidencia que sustente una recomendación para incidir en la toma de decisiones a nivel político. Y esto, obviamente, los temas que esto puede abordar son bastante amplios. Puede ser, como hemos visto, ejemplos de educación, puede ser de trabajo, puede ser en relación a impuestos, puede ser en relación a, no sé, el ejemplo que les daba del postnatal, puede ser en relación a leyes que tienen que ver con la migración, puede ser en relación a las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender desde el organismo o la institución en la que ustedes estén posicionando o para la que estén trabajando. No sé si tienen alguna duda. No, profe. Profe, ¿esto solamente se aplica a la política pública? Se aplica a las decisiones políticas. ¿Ya? Solo en ese contexto. Sí, o sea, sí, porque lo que pasa es que el objetivo de este documento es influir, y claro, eso se mezcla con obviamente el objetivo de esta institución, que son más de advocacy, que quiere decir incidencia, que quieren tener cierta influencia. Y la influencia y todos los cambios o todas las influencias que nosotros queramos tener pasan necesariamente por el ámbito político. Pero, por ejemplo, también podría ser que dentro de una organización que sea muy grande, un área prepare un policy brief para otra área. O un área prepare, por ejemplo, un policy brief para incidir en la forma en que se distribuyen los recursos dentro de esa organización, por ejemplo. Esta área necesita más recursos, entonces voy a preparar todo este policy brief porque es importante que para nosotros nos den más financiamiento y qué sé yo. Tiene que ver con la toma de decisiones y eso obviamente la forma más evidente de eso es a través de las políticas públicas, pero también de otro tipo de políticas que no necesariamente son públicas, que son internas o políticas en el ámbito de lo privado. Entonces se da en el ámbito, podríamos decir, político, pero donde eso tiene más fuerza es en el ámbito público. Pero también puede ser en el ámbito interno y privado. Por ejemplo, en una universidad, un departamento en particular, una facultad en particular, puede elaborar uno para que sea revisado por la rectoría, para que la rectoría cambie de parecer o incidir en el parecer de la rectoría, no sé. Podría ser también. Pero donde más es evidente, como les decía, es frente a los tomadores de las decisiones públicas. No sé si hay alguna otra duda. Voy a ver, necesito tomar un calendario porque... Ya. Entonces yo les dije a ustedes que la prueba, o sea, la segunda evaluación, la que están haciendo ahora, era para el lunes, ¿verdad? Sí, profe, el 22. Ya. Y el 29 es feriado.
Profe, ¿hay algún horario para entregar la prueba? O sea, la columna de opinión. ¿El Me 22 parece, de junio? si hay algún horario es el que dejé puesto en el campus virtual. No sé Ya. qué puse, pero ahí, no sé si puse 18 horas o 23:59. Tienen que verificarlo. Porque, Ok. ya, es que estoy viendo cómo lo hacemos para la evaluación final, que es sería la última evaluación, pero es la que vale más. Porque estas clases terminan el 20. O sea, nuestra última clase va a ser... Uy, estamos re jodidos. Porque terminamos el 20, entonces la semana anterior, el 20 es lunes, entonces la semana anterior a esa va a ser nuestra última semana de clase, pero esa semana es feriado, es 16 de julio. Entonces no vamos a poder hablar nada en esa clase. ¿Pero el 20 es el último día de clase o es la semana de la última semana de clase? ¿Del lunes 20? A mí me dijeron, bueno, Felipe me dijo que el 20 terminábamos, pero bueno, si termináramos esa semana sería el 23 la última. Pero igual, yo les había puesto la evaluación el 16 de julio, pero como es feriado le puse el 17. Pero igual quería tener como un espacio de última clase. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar igual, después vamos a ver cómo lo hacemos con la clase. Pero me interesa igual que explicarle la evaluación, ya que va a ser la última. Vamos a afinar algunas cosas, quizás vamos a ver más ejemplos de un policy brief la otra clase, pero lo que me interesa es que ya vayan pensando, cuando terminen su columna de opinión, que ya vayan tomando el tiempo para hacer esta otra evaluación, que es la última, ¿ya? ¿Qué van a tener que hacer para esta evaluación? Elaborar un policy brief, y ahí van a tener que buscar información, navegar por internet, en algún ámbito político o social, algo que sea de su interés, y además de elaborar el policy brief, van a tener que elaborar un set de microrelatos. Lo de los microrelatos se los voy a explicar o lo vamos a ver más adelante, porque eso es algo muy fácil de hacer. Para eso primero necesitan tener el policy brief. El tema de los microrelatos también es algo que voy a incorporar en este curso porque me parece importante. Los microrelatos básicamente son mensajes que uno puede postear en las redes sociales o en las plataformas digitales de una organización. Obviamente en las plataformas digitales ustedes pueden subir todo lo que tengan, pueden subir el policy brief completo, pueden subir el comunicado de prensa, pueden subir la columna de opinión, pero para una institución es importante hacer la traducción de esos contenidos a un lenguaje que sea el lenguaje que se habla en el mundo digital. Y en el mundo digital se está hablando este lenguaje o se están usando estos formatos de los microrelatos, que son básicamente textos muy cortos que comunican y que cuentan ahí una historia que pueden estar acompañados de una foto o de alguna gráfica, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que van a tener que hacer para esta última evaluación es un policy brief y a partir de ese policy brief, utilizando la información que sale ahí, que ustedes mismos van a redactar, van a tener que hacer un conjunto de microrelatos, ¿ya? Como una especie de simulación de cómo postearían ciertos datos que aparezcan en el policy brief, cómo lo postearían en redes sociales, ¿ya? O en página web también, no, pero enfoquémonos en redes sociales. La entrega de eso es el 17 de julio, y lo importante es que esto vale 50%, entonces tienen que ponerle pino. Y una cosa que
voy a hacer como opcional, que me parece importante, es que el día 2 de julio ustedes me puedan hacer una preentrega opcional de un borrador de Policy Brief. Entonces sí yo les puedo dar una retroalimentación y ustedes pueden mejorarlo para la entrega final, que es el 17 de julio. Yo recomiendo altamente que hagan la preentrega, porque les va a ayudar a ustedes en su trabajo, y porque vale 50%, entonces igual es alta la ponderación. Pero eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. Voy a subir más en detalle esta evaluación con algunos pasitos para que puedan orientarse mejor sobre dónde buscar información. Diga. Sí, justo le quería preguntar eso, profe. El tema es libre, nosotros tenemos que buscar información, como en que empaparnos de información para poder escribir esto, ¿cierto? Sí, tienen que primero identificar un tema, una problemática en la que a ustedes les gustaría incidir. Les voy a poner esos ejemplos para que los puedan ver. También van a tener que buscar la evidencia que vaya articulándose con lo que ustedes quieran, promover. Pueden sacar la información de otras organizaciones, si así lo estiman, pero lo que me tienen que presentar es algo bien redactado y algo que sea coherente. No sé si... O sea, usted se refiere de sacar la información de otras organizaciones, de otros estudios, de un estudio de la organización o de otro policy brief que hayan hecho la organización. Es que eso, igual si encuentran un policy brief pueden buscar información ahí, pero no, la idea no es hacer una copia de ese policy brief. No, claro. Eso les puede servir de orientación. Pero tienen que buscar información o evidencia que sustente algún problema que ustedes identifiquen y que les sirva para construir ese policy brief. Por ejemplo, si encuentran una investigación o alguna encuesta, por ejemplo, una encuesta de opinión, esa encuesta les puede servir o les puede ir orientando de más o menos qué problemática pueden identificar a partir de eso. No me interesa tanto el tema de la estrategia, ¿ya? Porque esto no es de comunicación estratégica, como que más lo que me interesa es de cómo esté redactado. ¿Ya? Y para el borrador pueden empezar a pensar como un punteo, por ejemplo. Como un punteo de... Y eso les podría ayudar a empezar a armar, ¿ya? Quizás les voy a subir, pero les voy a subir como una especie de... no sé cómo llamarlo, pero como un instructivo, y ustedes pueden ahí empezar a armar ese punteo, y a partir de eso empezar a armar el policy brief. Creo que eso va a ayudar bastante. Sí, sería súper bueno, profe. Profe, dice 1300 palabras, ¿esa también tiene una cantidad de páginas, de planes? No, o sea, con las palabras ahí ustedes se pueden orientar, más o menos le van a salir como unas 3 páginas. Ahí depende del interlineado y esas cosas. Pero eso es como el límite, para que no sea muy largo de hacer tampoco. O sea, tampoco quiero que ustedes hagan un informe así tan largo, ¿ya? Entonces también piensen en una problemática bastante acotada, no la problemática, por ejemplo, de la educación, que es algo muy amplio. Algo ya, me acordé. Necesito ver la asistencia. Porque si después se me olvida.
anotar. Ya. Alejandra, Carlos, ¿quién más está presente? Claudia Guzmán, Fabián Morales. Profe, Ya, Belén creo- Honores estaba, pero se cayó, ya, por si acaso. Sí, Pero yo está. también la vi, profe. ok, Sí. la voy a... Ya. Ramón, Roberto y Romina. Presente por aquí. Ya. Perfecto. Yo había visto a alguien más que estuvo conectada. Pero bueno. Profe, la Paulina. Sí, ella. No me acordaba si era Paulina o Carolina. Sí. Ya, ella, sí, ya. Bueno, entonces, quedamos en esto. Les voy a tratar de subir algo como mucho más guiado para que empiecen a armar el borrador del policy brief. Y lo vamos conversando, tenemos la otra clase todavía y lo vamos conversando de aquí a la entrega final, que va a ser el 17, o sea, les queda un mes para que puedan hacer ese Profe, por trabajo. ejemplo, ¿se podría ocupar el tema de la columna de opinión? Eh, sí, puede ser un tema, o sea, es que depende de qué tema era el de la columna, ¿cuál era tu tema? El de televisión educativa, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. O sea, si es Ok. que encontraste ya información ahí y estás documentada y familiarizada con el tema, eso es una ventaja. Obviamente lo puedes utilizar a tu favor. Entonces tu recomendación iría a potenciar, por ejemplo, la televisión educativa. Bueno. Ya, gracias, profe. Pero la idea es que echen mano a cosas que hay, o sea, que echen mano a información que está en la red. O sea, no es mi intención que ustedes hagan la investigación, ni que ustedes sean capaces de problematizar una situación, sino que si ya hay alguna institución que identificó un problema, ustedes pueden utilizar esa identificación y armar su propio policy brief, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé qué institución, por ejemplo, ya la Fundación Sol, que es como la institución que conozco yo, ya identificó que hay un problema en relación, por ejemplo, a los bajos salarios o la poca gente que... no, a los subcontratados, por ejemplo. Subcontratados, hay un problema con los subcontratados. Este problema tiene que ver con que no tienen la capacidad de organizarse o no pueden, por ejemplo, pelear por sus derechos a través de un sindicato porque están en una condición de subcontrato, entonces no saben bien cuál es su empleador. Entonces ese problema ya está identificado. Ustedes pueden buscar información en torno a ese problema que ya una organización identificó. No es necesario que ustedes vayan a hacer esa identificación y qué sé yo. Porque como les digo, lo que yo les voy a evaluar tiene que ver más con la redacción y el formato. De eso es este curso, no es tanto de estrategia, ni tampoco es un curso teórico, ni de contenidos, ni de análisis político tampoco. Entonces traten de no complicarse con eso. ¿Ya? Bueno, entonces espero sus columnas el lunes y nos vemos el próximo jueves, el jueves 25. Que estén bien, chicos. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias, profe, Chao, cuídese. profe. profe. Chao, que esté bien. Chao, chao. Cuídense ustedes también. Chao, chiquillos. Chao, chiquillos también, adiós. Chao, profe. Chao, A ver, chao. profe, gracias, hasta luego. Chao.